De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Aquí termina la lectura de la profecía de Isaías. Amén. La siguiente lectura de 1 de Corintios, capítulo 11, versos del 22 al 31. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Palabra de Dios. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura de Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 hasta el capítulo 13, versículo 33. Gloria sea a ti, oh Señor. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas,
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acordó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. La tecnología nos tiene esclavizados. Les decía que estoy muy contento de estar esta mañana, esta fría mañana, con todos ustedes y compartir el Evangelio y también traerles los saludos y el cariño del resto de las congregaciones de nuestra iglesia en diferentes partes de España. Y quisiera también agradecer la oportunidad de compartir el Evangelio en un día tan especial como hoy, muy próximo al día de San Andrés, que creo que fue el miércoles pasado. Y puesto que esta iglesia, esta congregación, está de alguna forma inspirada en el apóstol Andrés, pues es importante, y por eso le había dicho al reverendo Noel que justo cuando fuera el domingo más cercano vendría a estar con ustedes. Pero estamos no solamente muy cerca del día que recordamos al apóstol Andrés, sino también en el tiempo del Adviento. De nuestro Adviento, que es un Adviento más largo que el de la Iglesia romana y de otras iglesias, que son 6 domingos en los que reflexionamos sobre lo que Dios quiere para nosotros en orden a prepararnos para celebrar dignamente la venida del Señor, el nacimiento del Señor, la Navidad. Las 3 lecturas de esta mañana, si ustedes han atendido muy bien, en realidad son lecturas que hablan de la preparación. Y el último versículo, que es el versículo 33 del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, el versículo 33, el último versículo, en realidad es el que da forma y estructura a las 3 lecturas. Es este versículo el punto central de mi reflexión en esta mañana y de las 3 lecturas que teníamos. El versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Toda la lectura que hemos hecho, larga lectura del capítulo 13 y de parte del capítulo 12, es una lectura exhortativa para decirnos que debemos estar siempre velando y esperando al Señor. Y que, aunque a veces, especialmente desde el siglo XVIII y en el siglo XIX, esta lectura, este capítulo 13, se ha interpretado muchas veces por la Iglesia de una forma literal, como una profecía de los últimos tiempos, hay que recordar que varias veces se dice que no es el fin, que cuando vengan estas cosas que se anuncian, dice, pero mirad que nadie os engañe, esto no es el fin. Estas palabras de Jesús están enteramente dedicadas a que estemos, como dice el libro, velando y en oración, que estemos pensando que el Señor puede venir en cualquier momento y que de hecho en cada generación viene, y que para cada uno de nosotros vendrá el momento en que nos presentemos ante su trono de gracia el día de nuestro fallecimiento. El Señor está siempre viniendo, pero esta lectura nos quiere decir, ojo, velad y orad, ojo, estar pendientes. Y creo que necesitamos estar siempre pendientes de la voluntad del Señor. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Necesitamos vivir intensamente el cristianismo, porque a veces debemos confesar que nuestro cristianismo es como todo en esta sociedad, un cristianismo light. Tenemos Coca-Cola light, tenemos pan light, tenemos un montón de cosas light. Y finalmente, hasta el cristianismo es light. Y vivimos un cristianismo a veces del domingo, de un ratito, de alguna oración. Algunos, los que más
el cristianismo de orar antes de la comida, pero lo que nos está diciendo el Señor, en realidad lo que nos están diciendo las tres lecturas de esta mañana, es que tenemos que estar pendientes, en oración, velando, teniendo unas vidas totalmente dedicadas al Señor. Si os habéis fijado, la primera de las palabras que el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 38, nos presenta, es a una viuda. Una viuda que dio 2 blancas, aparentemente muy poquito, pero el Señor sabía que esas 2 blancas, ese cuadrante, era todo lo que tenía. Por lo tanto, la viuda estaba dando todo lo que tenía. La viuda se estaba dando a sí mismo, estaba dando todo para el Señor. Y no es por casualidad que Marcos haya recogido esta palabra de Jesús. Es para decirnos que cada uno de nosotros estamos invitados a vivir como esa viuda, entregándole todo al Señor, porque el Señor requiere de nosotros absolutamente todo. Y la viuda es un ejemplo para que después nosotros no nos convirtamos en realidad en idólatras. Si os habéis fijado bien, el texto que aparece a partir del versículo del capítulo 13 comienza con una admiración de los discípulos por el gran templo de Jerusalén. En verdad, el templo de Jerusalén era muy grande, el templo de Jerusalén era admirable. Herodes el Grande lo había enriquecido, había llenado las paredes de oro, de mármol. Y claro que sí, que los discípulos, cuando llegaran al templo, se tenían que admirar, y por eso le dijeron a Jesús: Señor, ¿has visto las piedras de este templo? Pero ¿sabéis? Jesús dice: este templo lo podría destruir en 3 días. En realidad, lo que Jesús está diciendo es que los judíos de aquel entonces habían convertido el templo de Dios en un ídolo. Para ellos el templo era el ídolo. Venían ahí. De hecho, la destrucción del templo es la destrucción de ese ídolo, porque los judíos estaban tan admirados y tan contentos de su templo. Recordad que el Evangelio nos dice que juraban por el templo y que era considerado, recordad que Jesús dice que algunos juraban por el templo, que el templo estaba considerado, pues eso, el lugar que Dios no iba a destruir nunca. En diferentes momentos del Antiguo Testamento también aparece lo mismo. Recordad también en las profecías de Isaías y de Jeremías, donde muchos falsos profetas decían: templo de Dios, templo tenemos. Las personas habían dejado de confiar en Dios para confiar en el templo. Y Jesús dice: todo esto que veis podrá ser destruido en 3 días. Y eso es también algo que nos indica, nos invita a nosotros a pensar cuál es nuestro valor principal. ¿En qué confiamos nosotros? ¿Confiamos en Dios? ¿Estamos en constante oración y vela para servir al Señor? Es una exhortación. Y lo mismo sucede con las lecturas que hemos leído en 1 Corintios 11. El apóstol San Pablo nos presenta la institución de la Santa Cena, pero el texto no termina con la institución de la Santa Cena. Sigue diciéndonos que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Es decir, que estamos bajo un juicio, que tenemos que consagrar nuestra vida, que tenemos que entender qué es lo verdaderamente importante, qué es lo central. Y dice al final que hay muchos que llegaban a la reunión y traían comida y comían y bebían, y el apóstol dice: es que no tenéis casas donde comer o donde beber. Cuando vengáis a la iglesia, hacedlo correctamente, hacedlo así. Y de alguna forma, también en la profecía de Isaías sucede lo mismo. En Isaías, la profecía que hemos leído en el capítulo 24, nos vuelve a decir lo mismo, que hay un tiempo de juicio permanente, pero que nosotros debemos confiar en el Señor. Y yo quería invitarles en esta mañana de este tiempo de Adviento, quería invitarles a pensar qué estamos o cómo estamos viviendo nosotros nuestro Evangelio, nuestra buena noticia, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Lo estamos viviendo en vela y en oración, pendientes del Señor? ¿Estamos dando absolutamente todo lo que tenemos al Señor, como esa viuda que dio las 2 blancas que tenía? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? Yo creo que para celebrar dignamente la Navidad debemos
prepararnos antes. Y ese es lo que tiene, ese es el sentido que tiene el tiempo de Adviento, que nos preguntemos, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está de auténtica mi vida con el Señor? ¿Cómo estoy confiando yo en el Señor? ¿Cómo pongo yo mi vida al servicio del Señor? Porque, queridos hermanos, claro que vendrán destrucción y un montón de cosas más, como se nos dice en la lectura del Evangelio. Pero lo más importante es que, aunque eso va a pasar en cada generación, nosotros tenemos que estar en vela, tenemos que estar escuchando la voz de Dios, tenemos que estar renovándonos constantemente. Y cada domingo, cuando venimos a la iglesia para participar de la cena del Señor, lo hacemos en alerta, porque tenemos que confiar en que Dios nos ama, pero tenemos que ser capaces de poner nuestra vida al servicio del Señor. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este último versículo, el versículo 33, debe ser la pregunta para esta mañana. ¿Estoy yo velando? ¿Oro suficientemente? ¿Me entrego suficientemente al Señor? Si esta mañana estamos aquí, tal vez podríamos pensar en esto y tal vez podríamos comprometernos un poquito más en esto. Yo quería decirles que cuando era pequeño, muchas veces en la iglesia en la que yo iba, pues al final del sermón había un momento, un tiempo de silencio, para que cada uno de los que escuchaban el sermón, pues después de examinar su propia vida, se acercase al altar. En inglés se dice the call to the altar, el llamamiento al altar. Era un tiempo en silencio, un tiempo para pensar sobre nuestra vida y también para decirle al Señor que queremos comprometernos más, que queremos vivir más auténticamente, que queremos seguir velando y orando. Y cuando yo era pequeño, cuando era jovencito, recuerdo en la iglesia y también en la catedral, pues algunas personas llegaban al primer banco y después el ministro oraba por ellos para continuar el tiempo de oración. Y yo les invito ahora, no les voy a invitar a que aquellos que quieran vengan al primer banco o a la primera grada, pero ahí en el banco donde estamos, vamos a permanecer unos instantes en silencio para evaluar nuestra propia vida, para preguntarnos, ¿estoy yo orando suficientemente? ¿Estoy yo confiando en el Señor? ¿Estoy dando yo al Señor todo lo que soy, como hizo aquella viuda que dio esas dos blancas? Necesitamos prepararnos para celebrar auténtica y verdaderamente la Navidad. Así que ahora, en los próximos instantes, les invito a que en oración le pregunten al Señor, se pregunten a sí mismos y después le pregunten al Señor cómo está su vida, cómo está su relación con el Señor. Y si no están contentos, también pueden pedirle a Dios la ayuda para que a través de su Santo Espíritu les renueve, les acerque a Él y les haga hombres y mujeres nuevos y consagrados. Vamos pues, en los próximos minutos y en oración, a ponernos delante de Dios y prepararnos para celebrar la Santa Comunión, pero prepararnos también para este tiempo de Adviento, para que, llegado el momento, el día de Navidad, podamos celebrar delante del Señor que Él nos ama tanto, que ha entregado a su Hijo por nosotros.